Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Hola y bienvenidos a Desde Adentro, el programa donde les contamos todo el acontecer de nuestra alma mater. Los invitamos para que nos acompañen en esta nueva edición. En nuestra universidad hay diversos escenarios. Desde Adentro te mostramos el ecosendero Arnulfo Pérez Pérez. Vamos a verlo. Pirita es el nombre de una piedra metamórfica, una de las tantas que podemos encontrar en nuestra litoteca virtual institucional, que fue lanzada el pasado miércoles 8 de marzo. Los estudiantes de Tecnología Agropecuaria, Agronomía, Zootecnia e Ingeniería Ambiental presentaron una colección que está formada por 3.500 muestras de roca que ahora hacen parte de la Universidad Católica de Oriente. Por eso, el pasado 8 de marzo se realizó el lanzamiento de la litoteca virtual. Bueno, es importante desde el punto de vista de que nosotros tenemos un entorno natural y tenemos pregrados, los que le mencionaba, que tienen que ver directamente con el suelo, y porque el suelo pues es un resultado de la descomposición de las rocas. Entonces, conociendo las rocas conocemos lo que puede llegar a ser el suelo y sus usos potenciales. El semillero Fitosoy nace en el año 2008 con el fin de que los estudiantes realicen un recorrido por los diferentes municipios de nuestro territorio colombiano en busca de rocas para así fortalecer la litoteca y de paso realizar los trabajos de las asignaturas académicas. Las donaciones la puede hacer cualquier persona, se dirige al laboratorio de suelos que está ubicado en el edificio de la ciencia, se hace entrega del material, si está identificada se hace el procedimiento para poder poner el código, se le toman los datos al donador y en caso de que solamente tenga la muestra, ya esta muestra sería llevada a Ingeominas por parte de la universidad para su posterior clasificación. Esta muestra es conservada por los estudiantes del semillero Fitosoy. Esta herramienta permite a las personas conocer los diferentes tipos de roca y sus propiedades. Bueno, las personas pueden encontrar diversidad en rocas, minerales y fósiles. Adicional a eso pueden encontrar cuáles son los elementos que conforman esa roca y de esta manera poder inferir sobre el suelo que se va a originar y de igual manera poder conocer cuáles son las limitaciones y las potencialidades de ese suelo. Juan David Giraldo es uno de los integrantes del semillero, quien nos explicó un poco
sobre una roca extraída del batolito antioqueño. Hoy estamos acá en el auditorio de la universidad presentando una colección de rocas para lanzar nuestra litoteca virtual. Les quiero mostrar esta roca que es originaria del batolito antioqueño, la cual se caracteriza por tener cristales muy grandes. Esta roca es una ígnea intrusiva que fue recolectada en el municipio del Peñol. Para ingresar a la litoteca debemos dirigirnos a la página de la universidad www.uco.edu.co, dar clic en la parte superior en el botón litoteca, donde podrán encontrar más información. Yo considero que el Día de la Mujer no debería de celebrarse, antes debería de conmemorarse la labor de la mujer como una mujer trabajadora, ¿no? Totalmente. Y es que a propósito de esta conmemoración, el pasado 8 de marzo celebramos a todas las mujeres de nuestro cuerpo administrativo. Vamos a ver cómo les fue. Que el Día de la Mujer no es hoy, el Día de la Mujer es todos los días y se celebra porque la mujer es el ser más precioso que Dios creó. Porque es que no solo hay que celebrar el sexo de la mujer, sino hay que intentar celebrar lo que significa ser dama, señora. Entonces eso implica de alguna manera una profundidad en este sentido de celebración, no solo dejarnos llevar por lo comercial, sino para que ellas se identifiquen en su camino, en su ser, en su labor, como las heroínas de cada punto de trabajo, de cada hogar y de cada institución. Así que ánimo, una felicitación a todas las mujeres en su día y que lo reflexionen, no porque nos lo invite el mundo, sino porque ellas se sientan hoy y mañana 9 de marzo y 10 de marzo y hasta el final del año y en el año siguiente, verdaderas damas. La mujer nos da amor, esperanza, cariño, y el hombre sin una mujer sería un ser incompleto. Por eso felicito a todas las mujeres en su día y decirles que sin ellas no seríamos nada. Felicidades, mujeres. Hoy, viernes 10 de marzo y mañana, sábado 11, estará con nosotros la doctora Denise Nachmanovich en un ciclo de conferencias. Hoy nos estará hablando acerca de la revolución contemporánea del saber, desde el auditorio Monseñor Luis Alfonso Bernal. Mañana, sábado 11, nos estará hablando acerca del cambio en la educación, del control a la exploración, desde aquí, desde donde estamos, en el auditorio Monseñor Flavio Calle Zapata. Doctora Denise, muchas gracias por acompañarnos. Maestra, hoy en la universidad permanecemos constantemente en reflexión sobre nuestro quehacer. Es importante y hemos creado ya hace un tiempo y fortalecido un espacio de reflexión que lo llamamos el docente uconiano. Le agradecemos a ustedes sus minutos para compartir estas reflexiones en la mañana de hoy y quisiera profundizar sobre algunos temas específicos. Inicialmente, plantearle la frase con la que usted inicia nuestra conferencia, que es: nuestras instituciones han sido creadas para un mundo que ya no existe. Perfecto. Esa es una frase de Michel Serres, un gran filósofo francés, que creo que da cuenta de esta situación contemporánea como una situación de transición. Todavía tenemos instituciones que fueron creadas para lo que podemos llamar la modernidad sólida, la modernidad en ascenso, el desarrollo de los estados-nación, la construcción de la sociedad industrial, la necesidad de formar obreros disciplinados. Y hoy estamos entrando a una sociedad red donde los valores y las necesidades son otras. Lo que necesitamos son jóvenes activos, innovadores, creativos, capaces de comprender y respetar su entorno. Y entonces
estas instituciones desde lo edilicio, desde la estructura organizacional, desde el modelo curricular, desde la organización jerárquica del ministerio y todos los distintos niveles que ahogan toda creatividad en el proceso. Ken Robinson tiene un trabajo excelente de cómo las escuelas matan la creatividad. Y creo que es fundamental repensar hoy cuál es el lugar del aprendizaje, cuál es el lugar de la educación, para cambiar el eje de esta búsqueda de la disciplina, la reproducción, la homogeneidad, a una construcción dialógica, de encuentro, de creación, de producción de sentido y de respeto mutuo. Bien, maestra. En ese mismo sentido, entender no es lo importante es el racionamiento. Bueno, creo que ese es justamente el lema que podríamos poner, o uno de los más importantes, de esta estructura de la cual venimos, que hemos heredado de la educación moderna, donde entender no importa porque lo que se trata es de reproducir. Lo que se trata es de tener un resultado correcto en una prueba, independientemente de si uno entiende algo o no lo entiende en absoluto. Y el gran cambio que estamos necesitando y para el cual yo quiero colaborar en todo lo que sea capaz, tiene que ver en pasar, diría, prácticamente a las antípodas, donde lo único que importa es entender. Pero incluso el significado del término entender también está cambiando. Ya no se trata de un entendimiento meramente intelectual, sino de una comprensión en la vida, en las responsabilidades, en las acciones, en la producción conjunta, porque este modelo donde entender no es lo que importa, venía también con una práctica social, con unas instituciones, con un modelo de premio y castigo. Y cuando decimos entender es lo que importa, estamos recuperando esta capacidad natural del ser humano, este deseo más que capacidad de aprender, esta curiosidad por el mundo y esta necesidad de estar permanentemente produciendo sentido junto con otros. Entonces, entender es lo verdaderamente importante. Desde mi punto de vista, sí, señor. Muy bien. En su reflexión también plantea la ética emergente a un paradigma emergente. Por favor. Sí, yo hago una diferencia importante entre el paradigma emergente. Un paradigma, si nos ponemos estrictos, así como desarrolló Kuhn el concepto, y a mí me gusta mucho cómo lo hizo, tiene un aspecto fundamental en relación al modo de conocer, qué es lo que conocemos, cuáles son las hipótesis que manejamos, qué instrumentos, qué lenguajes, cómo enfocamos el mundo. Y si bien Kuhn dio mucha importancia a que un paradigma no es algo que existe en abstracto, sino algo que una comunidad científica produce en su accionar, no ha quedado claro en la apropiación colectiva del término que no es meramente algo intelectual y suele usarse de esa manera. Por eso yo hablo de una ética emergente, porque no solo necesitamos cambiar los programas, necesitamos cambiar las formas de vincular, los estilos organizacionales, la relación entre la teoría y la praxis, los lenguajes en los cuales nosotros construimos, las formas de difundir y de compartir el conocimiento, pasar de un conocimiento propietario a un conocimiento colectivo, como lo hacen, por ejemplo, los colectivos del software libre. Entonces, esta transformación, cuando le damos la dimensión de la ética, nos incluye en todo nuestro modo de existir como seres humanos. No es una cuestión moral, es un modo de existencia diferente, donde la relación con el otro y la relación de aprendizaje no es un mero discurso, sino es una construcción de mundo. Muy bien, en su propuesta hoy usted centró la reflexión en el tema del aprendizaje vital. Creo que recoge con profundidad una esencia de la forma como se debe de estilar o cómo se debe desarrollar el proceso de aprendizaje en las escuelas de hoy. El aprendizaje vital para mí es algo fundamental, porque cuando se habla tanto de cambios curriculares,
todos los cambios que se proponen desde los sistemas de expertos, que son los mismos que han organizado esta institución que ya no sirve y que por lo tanto ellos tampoco sirven, parten de la misma forma de pensar con los que lo crearon. Y entonces son siempre procesos intelectuales separados de las prácticas vitales, de los territorios reales, ¿no? Es una educación que se construyó sobre un imaginario de la modernidad del ser humano universal. Pero el ser humano, por más que habite muchas tierras, las habita de formas diferentes. Y cada lugar necesita otra forma de apropiación. Entonces no tiene sentido que yo estudie los sistemas de plantas de Australia, que no existen, y no sepa cuidar las flores de mi jardín. Que estudiemos durante años la anatomía de los invertebrados y no sabemos cuidar a nuestros perros. Y no tenemos la menor idea, porque en casi ningún lugar del mundo se enseña primeros auxilios en la escuela, pero estudiamos anatomía, biología, etc. Entonces, uno de los aspectos centrales de esta transformación es reorganizar todo el sistema para dar lugar al deseo de aprender, y el deseo de aprender tiene que ver con las necesidades vitales de los seres humanos que participan en él. Entonces, todo el aprendizaje está centrado no en un discurso intelectual para probar un multiple choice abstracto que uno va a olvidar al día siguiente, sino para estar comprometidos en prácticas de cuidado propio de la comunidad, de construcción, de todas aquellas cosas que nosotros en nuestro día a día vamos generando como seres vivos en las comunidades en las que participamos. Su planteamiento o estas reflexiones que estamos haciendo hoy se pueden contrarrestar contra una realidad que es las estructuras en las cuales estamos inmersos, las educaciones educativas a todo nivel en los diferentes países, especialmente cómo se transfieren modelos de otras culturas a los modelos educativos nuestros sin de pronto una reflexión propia sobre esa identidad y esa idiosincrasia de nuestros territorios. E igualmente como la mal llamada calidad es un ejercicio de instrumentalización del ejercicio docente y de los procesos de enseñanza-aprendizaje que desconcentran a los maestros de su verdadera esencia. Su planteamiento respecto. Coincido plenamente, para empezar, en cómo has hecho la pregunta, que es muy importante porque depende mucho cómo se haga una pregunta, qué universos de respuesta son posibles. No tengo que reconfigurarla porque la has hecho maravillosamente. Y el tema clave es que hay una industria que con el nombre de la calidad lo que genera es control, lo que genera es jerarquización a partir de valores y prácticas que se sostienen en otros lugares, que se mantienen desde este presupuesto absurdo de la universalidad y que desconocen no solo los territorios, sino los procesos reales de aprendizaje. En este sentido, yo soy una enemiga acérrima de todos los sistemas envasados de evaluación. Esto no quiere decir, en ningún caso, que sea una enemiga de la evaluación. La evaluación es parte íncita de cualquier proceso de aprendizaje real. Y cualquier proceso de aprendizaje real es vital, no discursivo. Cuando uno de verdad está aprendiendo, quiere subir una montaña, no sacas el manual. Tienes que mirar por dónde estás caminando. Si has leído algún manual, puede llegar a serte útil, pero no en abstracto, sino en función de cómo puedes relacionar eso que allí está con lo que efectivamente está sucediendo y de qué manera necesitas cambiar cosas porque esta realidad no se adapta a esa, porque no podía ser universal, porque ninguna lo es. En este sentido creo que hay un gran desafío, mi preocupación es sobre todo Latinoamérica, pero en todo el mundo, para liberarnos de estas respuestas envasadas, sobre todo las organizadas por las OCDE y otras empresas que de ninguna manera reconocen ni parten de los procesos reales de producción de aprendizaje, sino que parte de un catálogo de presuntos saberes necesarios o valorados. Todos ellos tienen en común que están desvinculados no solo de las prácticas vitales, sino de cualquier proceso real de aprendizaje, porque refieren a datos
o a resolución de situaciones estereotipadas en las cuales uno no está viviendo. Construir modelos de evaluación que refieran a estas prácticas vitales, como por ejemplo ya lo ha tenido y siempre lo tuvieron los músicos. Y no es casualidad que la enseñanza de arte sea despreciada en el mundo académico de la modernidad. Y es precisamente porque nadie va a evaluar a un músico tomándole un multiple choice. No lo harías, no se te ocurriría. De hecho, los modelos de evaluación de multiple choice, cuando nacen, estaban relacionados incluso con las prácticas que hacían en la industria de la carne. Pero a la industria de la carne lo rechazaron porque tenían que tener resultados que tienen que ver con procesos que efectivamente se están desarrollando y no procesos sobre los cuales se habla. La escuela se ha distanciado de la vida y el proceso y el modo de la evaluación es hoy el anclaje a esas viejas instituciones que ya no nos sirven. Gracias por regalarnos estos minutos. Para concluir, quisiera que nos diera un consejo a los maestros de hoy, tanto para nuestra universidad como para la región, hoy en el marco del lanzamiento del plan decenal también del municipio de Río Negro, en el sentido de la verdadera esencia de cómo debemos desarrollar nuestras actividades. Yo creo que no soy una persona de dar consejos, pero puedo compartir, sí, lo que yo me pongo para mí como deseo, y es no estar alejada nunca del deseo de aprender. Mientras uno pueda sostenerse en el propio deseo de aprender, va a poder acompañar significativamente un otro en sus realidades, en sus necesidades, tratando de entender cuáles son sus estrategias, porque uno en el proceso de enseñar tiene que seguir aprendiendo. Cuando uno pierde ese deseo, se convierte en una máquina, pierde la gracia, pierde el respeto y pierde la conexión. Por eso, nunca dejar este propio deseo. Maestra, muchas gracias por sus reflexiones. Le agradecemos mucho y la esperamos también nuevamente pronto en nuestra institución para otro tipo de reflexiones. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hemos llegado al final de nuestro programa Desde Adentro. Agradecemos a todos por seguirnos tan de cerca cada viernes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y nuestro canal de YouTube como Universidad Católica de Oriente y en Twitter como @uconiano. Nos vemos en una próxima edición. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.